El caso más significativo que yo he encontrado es el de la Asomada de los Eres, que muchos me imagino que conocerán, es un paraje de la Bahía de los Cristianos, por encima de la Escuela Oficial de Idioma. El eres, o eres, una palabra, es un guanchismo en el vocabulario canario, es una palabra de origen guanche, que todavía es conocida por los ancianos del sur de Tenerife. Mis propios padres saben perfectamente por tradición oral lo que es un ere, y que designaba pues a una especie de charco de agua potable que aparecía en determinados barrancos escarbándose. Se encontraban esos depósitos subterráneos de agua potable que eran utilizados durante siglos por nuestros antepasados para abastecerse de agua y para abrevar incluso el ganado. Este es el origen de ese topónimo de la Bahía de los Cristianos, Asomada de los Eres, que debido al cambio de los usos socioeconómicos del sur de Tenerife, en los que ya prácticamente el pastoreo no existe, por tanto no existe la necesidad de ir a buscar aguas a los eres de los barrancos como tenían nuestros abuelos y bisabuelos, pues la práctica totalidad de la población canaria actual, me atrevería a decir, que desconoce lo que es un ere, y eso ha dado lugar, como digo, a la aparición en la cartografía oficial del municipio de Arona de versiones, como digo, esperpénticas y absurdas de este topónimo. La más usual que se puede ver es Asomada de los Seres, con una C bastante extraña, que además no tiene ningún sentido en el idioma español, por cuanto que yo sepa, Ceres es únicamente la diosa romana de la agricultura, y que de la cual deriva, por ejemplo, la palabra cereal. Y más esperpéticamente aún, hay otras versiones del topónimo que es Asomada de los Seres, con S, y que ha dado lugar ya a falsas etimologías populares, a modo de Iker Jiménez, como que el origen del topónimo tiene que ver con seres fantasmagóricos que al parecer aparecían por ahí, por esa zona. Cuando yo le digo la versión más simple y más sencilla es la que aparece además reflejada en toda la documentación hasta principios del siglo XX, hace referencia a esos eres o charcos que existían en ese barranco, en ese lugar. De seguir así, pues no me extrañaría que en cualquier momento alguien, sin pestañear, pues adujese alguna nueva posibilidad del significado de este topónimo relacionado con alguna conexión oscura del caso de corrupción de los eres de Andalucía aquí en el municipio de Arona, porque ya le digo que este topónimo se presta a tantas conjeturas y a tantas barbaridades que ya le digo es lo único que me faltaría por escuchar respecto de la Asomada de los Eres. Pero más aparte, lo cierto es que las características del habla canaria pues hace que escribamos también y pronunciemos lógicamente los topónimos de forma incorrecta. Por ejemplo, las rosas de Guargacho, aunque lo escribimos con S, por el ceseo típico del habla canaria, lo cierto es que es evidente que el topónimo no se explica a través de la flor del rosal, sino a través de la palabra castellana rosa, con Z, que hace referencia pues a un terreno que se desbroza, se quita vegetación para ponerlo en cultivo, y por la misma razón que aunque ceseamos y decimos Valle de San Lorenzo y después lo escribimos con Z, pues pienso también que por coherencia y lógica, pues las rosas debería escribirse también con Z, aunque nosotros en nuestra habla tradicional pues ceseemos. Pero ya lo más disparatado, creo yo, de estas falsas etimologías populares es el propio nombre de nuestro municipio, Arona, del cual Fede Fariña pues dijo que no existe ninguna duda de que nos encontramos ante un acrisolado topónimo guanche, que sin embargo, debido a que evidentemente el idioma prehispánico de Tenerife, después de un corto periodo de bilingüismo, se extinguió definitivamente en estas tierras del sur de Tenerife a lo largo del siglo XVII, pues una vez que se pierde o se desconoce, se olvida ese idioma antiguo, ya no se sabe lo que querían decir los nombres con que los guanches decían Arafo, Arona o Guargacho o Guasa, pues surgen las falsas etimologías populares sobre la única lengua que existe en ese momento y que existe hasta ahora aquí, que es el español. Yo recuerdo pues a una tía abuela mía, su nieta está sentada en el público, Josefina Reverón, que recuerdo que me explicaba que la Arona venía de una, según le contaban a ella los mayores, de una burra que araba mucho y que como araba mucho era muy arona. Esa es la etimología falsa tradicional del origen del nombre de este municipio. Pero ya cuando nos dimos cuenta, nos culturizamos más, leímos más y supimos de que en el norte de Italia había una ciudad, o hay una ciudad que se llama Arona, pues yo recuerdo ya oír también en los años 80 o 90 del siglo pasado y también disparatadas teorías de que si este pueblo fue fundado por un grupo de colonos italianos salidos de no sé dónde. Bueno, ya le digo que todas estas teorías no tienen ningún tipo de rigor histórico ni resisten la menor crítica histórica, y es que el topónimo, lo más sencillo, es
explicar el topónimo que lleva hoy nuestro municipio, nuestro pueblo, a través pues de la lengua guanche ya fenecida. Desconocemos lo que Arona pudiera significar en la lengua prehispánica de Tenerife, pero es un topónimo que aparece ya documentado, lo he encontrado yo documentado en una escritura del año 1548, es decir, apenas 50 años después de la conquista de Tenerife, cuando un tal Martín de Mena, antepasado de los que hoy se apellidan Mena en el sur de Tenerife, que también hay alguno por aquí sentado hoy, casado además con una guanche que se llamaba Ana Gutiérrez, pues compareció ante el escribano Juan del Castillo y en esa escritura aludió, y cito textualmente, a unas tierras en el término de Adeje, citas en una lomada entre dos barrancos, linda por una parte con el barranco de Arona, de la morada de Antón González, y por la otra parte otro barranco que está hacia la fortaleza, y por la cabezada de ellas un zarzal, y por la parte de abajo las cuevas de Antón González. Es decir, este documento de apenas 50 años después de la conquista, pues lógicamente nos transmite la verdadera etimología del municipio, del nombre que hoy lleva este municipio, que como no puede ser de otra forma, un topónimo de origen guanche que además aparece enclavado en un documento en el que se habla de barrancos, cuevas y montañas ásperas, que era pues el aspecto que tenía estas apartadas tierras de Arona en la primera mitad del siglo XVI, tan apartadas que hasta el escribano de la Laguna, ante el cual se otorgó la escritura, adscribe erróneamente Arona a las tierras de Adeje, cuando sabemos pues que pertenecía al beneficio eclesiástico, a la jurisdicción de Abona o de Vilaflor de Chasna posteriormente. Otro documento del año 1573 nos vincula todavía más, desde mi punto de vista como lector del documento, el topónimo de este municipio, Arona, a su verdadera esencia aborigen, hasta tal punto que hace referencia incluso a guanche, que conservan su antropónimo aborigen 80 años después viviendo aquí en Arona. Me refiero en concreto a una escritura que se otorgó en el año 1573 por un tal Marcial Delgado y por la que esta persona vendió a un tal Esteban de León, que era de linaje prehispánico de Gran Canaria, y cito textualmente: un pedazo de tierra en Arona que hubo por transacción con los herederos de Cabrera, linda de una parte hacia el Dejadero, la montañeta de Chimaca y el roque de Anafé, cortando derecho hacia abajo a la cueva donde solía morar Guanaona, el barranco abajo, y por otro lado el camino real que va de Arona a Las Galletas por el charco redondo, el barranco abajo del dicho charco y por arriba la montañeta de Chasagua y tierras de los herederos de Nicolás de Linares y por abajo el mar. El desconocimiento también de la genealogía aronera pues hace que también se incurran en frecuentes topónimos en la cartografía oficial actual. Ya hablé de la montaña de Fría, pero también ocurre con una calle, un paraje del pueblo de Arona, que si no recuerdo mal está en la cartografía como Morro de las Acederas. La acedera es una planta, cuando la etimología verdadera es Morro de las Acevedas, es decir, hace referencia a una familia de apellido Acevedo que vivió aquí en Arona durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que, como digo, el desconocimiento de esa genealogía hace que el Morro de las Acevedas se transforme incorrectamente en el actual Morro de las Acederas, que insisto que es una planta, por tanto no tiene nada que ver con el verdadero origen de ese topónimo. Bien, como muy bien dijo Febe Fariña, y no me quiero repetir, la lectura de este libro he pretendido que sea pues una lectura transversal, si se quiere, pues de la historia del municipio de Arona, no solamente, como dijo él, un listado alfabético, ordenado alfabéticamente de topónimos, sino he querido que sea, pues para el lector, un acercamiento al pasado de Arona, porque sorprendentemente, no sé si con otros municipios de las islas se podría hacer lo mismo, podemos estudiar y conocer y profundizar la historia de Arona a través de su toponimia. Por ejemplo, en cuanto a la época aborigen, pues ya hice referencia a múltiples topónimos que se conservan en el municipio de Arona, precisamente por ser uno de los últimos lugares de la isla de Tenerife en donde se habló la lengua guanche y en donde se extinguió después de un breve periodo de bilingüismo, probablemente a lo largo del siglo XVII. Como consecuencia de ello, en nuestras conversaciones diarias utilizamos muchas palabras guanche, aunque no sabemos lógicamente su significado y que han sido alteradas después de 500 años, pero que son al fin y al cabo elementos toponímicos o elementos del léxico del idioma prehispánico de Tenerife, desde el nombre de Arona hasta topónimos más conocidos como Guargacho, Guasa, Busanada, Bento, Túnez, etcétera. Pero también nos encontramos con otros topónimos de indiscutible origen guanche, de un ámbito de conocimiento posiblemente más reducido, como Biseche, Orotianda, que hasta el siglo XVIII aparece escrito como Ariotando y que parece una forma
posiblemente más fidedigna, más fiel a su original guanche, que posteriormente se transformó de Ariotando a la actual Orotianda. Chindia o Chiñeja, que son topónimos también de este municipio, pero también en la lectura de esta obra que hoy presentamos nos encontraremos a topónimos que prácticamente ya han desaparecido de la tradición oral aronera, como Achacay, Chimaca o Tinguafaya, o que los conocen ya muy pocas personas, y también nos encontramos con topónimos prehispánicos que ya han desaparecido, están completamente extintos en nuestra tradición oral, como Tacofate, Tamanana o Ateconte, pero que sin embargo se conservaban hasta el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Incluso nos encontramos, como bien ha dicho Fede Fariña, para los investigadores de las lenguas prehispánicas de Canarias, con topónimos que se repiten en otras partes de la isla, como Arguayo o Arafo, como dijo él, pero incluso también topónimos de otras islas, como Tijarafe, que es un municipio de la isla de La Palma, y también un caserío, también escrito como Chijarafe, en la zona del Valle de San Lorenzo. Y el más enigmático aún, que me precio de haber rescatado de la tradición aronera, y que hasta ahora, hasta donde yo sé, es un topónimo desconocido y que no se ha incluido en ningún corpus o recopilación toponímica de topónimos guanches del municipio de Arona, que es el de Chipudes, que a muchos de ustedes le extrañará, pero en el Malpaís de la Rasca existe un paraje todavía conocido por algún pastor y que he encontrado documentado en documentación judicial del siglo XIX y de principios del siglo XX como Chipudes, acabado en S, lo cual es bastante, me llama la atención como humilde amante de la filología, frente al Chipude Gomero, que nunca ha llevado una S, ni siquiera en los documentos más antiguos en los que yo lo he podido encontrar, el topónimo Gomero, y que yo creo que sería interesante el estudio de ese Chipudes del Malpaís de la Rasca aronero con el Chipude de la isla de La Gomera. Pero también los que se aventuran a leer este libro pues podrán encontrar aspectos relacionados con el mundo y la cultura aborigen que se reflejan en la toponimia aronera actual, como por ejemplo la olla del Tagoro en el Valle de San Lorenzo. De la palabra Tagoro deriva la actual palabra del léxico canario goro, un corral de cochinos principalmente. El bailadero en el Valle de San Lorenzo, que hace referencia a una corrupción de baladero y hace referencia al lugar donde los guanches separaban a los baifos, a las crías de sus cabras, para que balasen, hiciesen mucho estruendo y así aplacar la ira de los dioses y pudiese llover en los tiempos de sequía. La horca de los guanches, que sí existe en la zona de Moreque, cerca de la montaña de Guasa, todavía se conservan los agujeros, donde al parecer los guanches ajusticiaban mediante la horca a sus reos, o el propio topónimo de Barranco del Rey, que separa el municipio de Arona del de Adeje, también conocido como Barranco de Troya, y que sin duda hace referencia a la figura de don Diego de Adeje, el último mensei guanche de Adeje, que en el año 1505 recibió tierras en esta zona.